nos dices que la evidencia de desempeño es aplicarlo a la, digamos, a la comunidad donde nosotros vamos a estar dirigidos. Ya como que me resolviste la pregunta. Es aplicarlo en tiempo real, ¿verdad? O sea, hacer una encuesta, perdón, un formulario a personas reales. ¿O me confundí? No, si es una encuesta, básicamente lo que tú necesitas, si en algún momento necesitas capturar algún tipo de información en términos prácticos, Sí, ¿sí? señor. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel y de Sí, señor. Jader, por ejemplo, en el caso dado que ellos tienen el tema de mantenimiento, eh, ellos tienen que definir muy bien ese tipo de encuestas, eh, a qué población va, ¿sí? A qué Sí, población señor. va. Yo diría que, por ejemplo, yo diría, bueno, va a los clientes, es importante que se tenga en cuenta a los clientes dentro de lo que yo necesito. O sea, el software que está en ese momento o la solución que está en este momento se permea hacia los clientes o no se permea hacia los clientes. ¿Tengo en cuenta a los clientes? Porque entonces tengo que tener en cuenta para los clientes y otro para directamente, por ejemplo, para el, los técnicos, por ejemplo, o los técnicos, bueno, sí, digamos lo Sí, que el equipo técnico como tal que vaya a implementar. Sí, en el caso tuyo, Erika, ¿me recuerdas un segundo tu caso? ¿En qué sí, ambiente claro. está? El nuestro está dirigido más al sector de la salud. Es una clasificación de triaje en el sistema de urgencias. Ok, ahí tenemos dos poblaciones como tal, el equipo médico realmente Sí, señor. y altamente probable los usuarios Sí, señor. finales, que vendrían siendo casi que los pacientes, ¿sí? Pero como pacientes de qué tipo, pues básicamente todos podremos llegar a ser pacientes, entonces sería la comunidad en general. Correcto. Sí, señor. Entonces, esa era mi duda. Si la aplicamos a nivel práctico, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de desempeñarme en el sector de la salud, entonces sería un buen momento como para aplicarla, digamos, a nivel mucho más en tiempo real. En tiempo real, sí, aplicarla como tal dentro de lo que se requiere. Porque yo Eh, había pensado de pronto como una especie, no tanto, sí, preguntas, claro, pero más como también que las mismas personas nos den como idea de, nosotros tenemos el proyecto, con ellos apoyarnos, digamos, contándole un poco a los médicos, que son los que están como de cara todo el día a este tipo de situaciones, ¿qué les gustaría que pudiera tener, que no tuviera otro sistema, o sea, para que tuviera como ese plus que ellos dijeran, no, esto sería chévere, sería bueno, como más, es que no sé cómo llamarlo, como oportunidades de crecimiento o de mejora. claro, y realmente así es como funciona, ¿sí? Realmente es así es como funciona y dentro del tema, y pues no solo de, ojo, es el equipo médico de dónde, de Eh, dónde, mm, Erika. yo, en este momento, tengo dos. Tengo compañeros del equipo médico directamente con la ARE Sura y compañeros del equipo médico de Colmédicos. Sí, pero ¿de dónde son? ¿De qué servicios? Ah, ok. De Sura, ahora la área de Sura, tengo médicos que están en el área de urgencias, en Mm, cirugía de prácticas y también médicos pues, que están ya como tal en medicina general. ok, son esos, nomás, ¿listo? Ojo Sí, que señor. pues realmente, ¿qué es lo que sucede aquí? Como tienes una situación de varias poblaciones, Sí, señor. tienes que empezar a verificar que van a haber preguntas en común o preguntas que son realmente especializadas, ¿sí? Las Sí, mismas preguntas no se pueden aplicar, por ejemplo, para un médico de urgencias que para un médico de cualquier otro servicio, o por ejemplo de medicina general, ¿sí? Entonces, a pesar de que muchos de ellos han trabajado directamente en esos servicios, pues se supone que su quehacer diario es diferente, sí, ¿sí? señor. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pacientes. No puedo decir que clasificar los pacientes directamente porque es un poquito complejo, ¿sí? Pero sí podría determinar que todos somos posibles Pacientes en algún somos momento. pacientes. Sí, exacto, todos somos posibles pacientes en algún momento, entonces se puede determinar que a la comunidad en general. Sí, Bien, señor. y sobre eso entonces puede generar.
no decides, tú decides si generas, por ejemplo, como tenemos tres básicamente poblaciones, 3 formularios aparte, que no lo aconsejo, o un formulario que me permita definir que en el caso dado que sea X, que sea Y o que sea Z, de que sea medicina general, que se haga parte del servicio de urgencias, o haga parte de la comunidad en general, ¿sí? Sí, señor. Entonces, con eso mismo se va a desplegar una serie de preguntas. Los formularios de Google tienen esa capacidad de realizar eso, ¿sí? Sí, ellos tienen la posibilidad de no segmentar como las preguntas que quiere hacer. Listo, profe, mira, le pague. Esa era como mi duda. Vale, con mucho gusto. A ti. Bueno, muchas gracias. Continuamos con Daniel. Listo, ahora sí. Bueno, la verdad son como varias dudas más enfocadas a cuál va a ser ese resultado de cada una de las evidencias. En especial de esa primera, no sé si usted consideraría, me podría dar la oportunidad de compartir pantalla como para ver, digamos, el desarrollo que estoy haciendo, porque según lo que he entendido, en lo que está como, bueno, lo que han aclarado los compañeros, al final uno va de la mano con el otro, ¿no? Al momento de su desarrollo entre estos tres. Entonces, bueno, quisiera compartirles lo que he hecho, Sí, lo que hemos señor. hecho. Perfecto. Ya estamos en ese... Listo, Daniel. Ya se encuentra como moderador. Ok, correcto. Me avisan por favor cuando puedan ver mi pantalla. Ya, listo, lo estamos viendo. Listo. Entonces, bueno, esto es lo que correspondería a el diseño del instrumento de recolección. Aquí lo que yo entiendo es que hasta ahora es como ese boceto, ¿no? De qué es lo que nosotros vamos a terminar aplicando para que vendría a ser esa evidencia 3. Entonces, nosotros vimos, digamos, como la forma como más sencilla de abordar esa herramienta que vamos a usar es por medio de entrevistas, ¿no? La dividimos como en partes que tiene que tener en cuenta esta entrevista, ¿sí? Que es lo que es la información general de quién va a ser como el entrevistado. ¿Cuál es ese uso actual pues, que se buscaría, ¿sí? Como el objetivo de nuestro proyecto? Las necesidades y expectativas, funcionalidades, bueno, el interfaz, quizás esto ya es algo más técnico, que seguridad y privacidad, incluso lo que usted acaba de mencionar, que pues tener en cuenta con las preguntas que se van a implementar, pues también por el carácter sensible que puede llegar a tener, es lo que hemos visto. Y bueno, esta como de la parte de análisis, que es lo que vendría a ser como esa presentación ya del análisis de resultado propiamente. Que empezaría así, digamos lo que es nombre, puesto, cargo, el caso de que aplique. Esto la verdad lo tomé de un CRM que trabajo todos los días, que todos los Ujú. leads nos llegan con digamos, con este punto que creo que incluso en nuestro caso podría sobrar, lo he puesto y cargo. Departamento, tiempo digamos, tiempo de la empresa y contacto. Ya como tal, esto es más enfocado que sería como tal, cómo solicitaría, digamos, actualmente el soporte técnico, empezar a hacer un sondeo de qué es lo que hay de alternativa, si bien la herramienta no se ha puesto todavía en ejecución. Eh, Cómo se solicita, ¿sí? ¿Qué tipo con qué frecuencia usted, pues, llega a requerir como ese soporte técnico? ¿Qué tipo de problemas técnicos se enfrenta? ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrenta, pues, al solicitarla, ¿no? Necesidades y expectativas, que es lo que se busca, así que se considera que es esencial para un sistema de gestión y de agendamiento, que al final es como el eje principal de lo que queremos desarrollar, es eso, el agendamiento, esa gestión. ¿Qué mejoras esperaría, digamos, de la comparación con un sistema actual? ¿Sí? Ponernos en comparación con lo que ya hay en el mercado y saber qué es lo que se puede aprovechar y qué es lo que sirve y qué no. ¿Cómo debería ser ese proceso de agendamiento? Va muy de la mano con lo anterior.
Ya funcionalidades específicas, que es lo que decía, que llega a ser como más técnico, y es lo que mencionábamos incluso en la anterior, oye, que si ponemos un chat, que cómo va a ser, que si por videollamada, que si por WhatsApp, que si la herramienta va a tener su propio chat, bueno, aquí ya como un, lo que podríamos ver. Esas interfaces que vamos digamos, a tener para el usuario, sí, el cómo hacer, si es una aplicación, si es de web, si es, hay que descargarla, lo intuitivo que se busca que sea el sistema, sí, elementos visuales, ya es más como estilo esta parte. ¿Qué medidas de seguridad considera pues cruciales para un sistema de soporte técnico remoto? Lo que es autenticación del usuario, que era lo que mencionábamos, ese registro de la persona, políticas de privacidad, pues el manejo de datos de nuestros usuarios. Conclusiones, ¿sí? Hay algo otra funcionalidad, lo que eso es más como la parte enfocada a la mejora, ¿sí? Que es como lo que vamos, lo que planteo aquí como recomendaciones, ¿sí? Que es entender, pues claramente, qué es lo que vamos a desarrollar. No vamos a poder desarrollar nada si no lo entendemos. Es el diseñar las preguntas estructuradas, pues Ujú. que, digamos, yo vaya a utilizar preguntas que realmente me vayan a servir y no, y pues no quedan preguntas que me vayan a dar, digamos, información basura, que no, como por ejemplo esa primera de cargo o tiempo en la empresa, capaz no estaría aquí. Identificar como eso los participantes, lo que usted mencionaba, como eso es objetivo, ¿sí? Nuestro objetivo no es para cualquier persona, no, puede ser más específico para personas usuarias de computadores, de dispositivos electrónicos, de portátiles, si es especializado en Apple, de usuarios de Apple, es capaz lo que vemos, ¿no? El registro, digamos, como todo esto ya es lo que veíamos también, como esa parte del manejo de base de datos que precisamente mencionábamos en el mapa que le había, que pues sobre el cual ahorita le presenté la inquietud, que pues esto llega a ser relevante, ¿no? Para, pues como para todo lo que puede ser funcionamiento y pues de ahí tomar una determinación para el proceso de mejora. Ese análisis de, digamos, qué es lo que vendría a ser con lo que estaba presentando, le preguntaba ahorita a Javier, de todo lo que es tabulación, formulación, presentar resultados, analizarlos y tomar acción. Y pues eso va muy de la mano con la parte de la retroalimentación. Eh, que eso pues serviría para eso, para como rediseñar o mejorar el software o la herramienta que usamos. Como tal, eso es lo que nosotros presentamos para esa primera entrega. Y es a donde iba la pregunta. ¿Es realmente esto lo que me está pidiendo esa primera entrega? ¿O está abordando parte de las dos? Claro, o sea, si vemos esta entrega, la evidencia de F03, como tal ya es como el producto del formulario, ¿no? Si lo vamos a hacer en Google Forms, como tal, eso. Todo esto que acabo de mencionar, ya puesto en práctica. Eso es lo que yo entiendo sería esta entrega, esta tercera entrega. La que le acabo de presentar sería esta primera entrega. Y bueno, realmente sí es que con la segunda todavía tengo bastantes inquietudes porque ahí vi que está toda esta situación de que incluso el presupuesto, hermano, que yo les decía ayer a mis compañeros, realmente uno es muy iluso al momento de pensar que esto no genera un costo, ¿sí? Que el hecho de que lo haga yo no va a generar un costo, pero pues seguramente lo tiene y debe tener varias cosas. La verdad en eso sí no entiendo muy bien cómo sería bueno, como tal, lo que es la estructuración del proyecto como tal, que es más lo que yo estuve entendiendo y leyendo es presentar un proyecto, pues, para someterlo casi con una evaluación, como un preinforme, ¿no? Quería saber, pues, qué ve usted, si realmente una confusión grandísima, si, bueno, me gustaría escucharlo ahí. O sea, tiene una confusión grandísima sobre el tema del Project Charter. Sí, en especial ahí, lo que le digo, poder aclarar qué va en cada cosa, porque no quiero mezclar la evidencia uno con la 2 y con la 3 o abordar cosas que podían tomarse en la 3 dentro de la uno. Eso que digamos es más de estilo. La real duda que tengo y que no le puedo hacer una pregunta puntual porque es que no sé cómo abordarlo es la del Project Chart. Estuve leyendo la guía, pero bueno, o sea, como que no, me gustaría de pronto ver algo como más tangible o que usted me dé una guía como para orientarme cómo se maneja eso. ¿Qué elemento del Project Charter tiene la duda en particular? ¿O es todo? Sí. Y le soy honesto yo, todo. Ahora, Jair sí creo que está más estructurado porque él lo ha estado manejando más y creo que él tenía había sido un poco más puntual. Pero, o sea, si dependiera de mí,
yo la verdad, por la parte del Project Chart, no las enfoca. Como lo que le digo, o sea, de entrada lo primero que quisiera saber es si esto que le acabo de presentar, como tal, si correspondía a esto o estoy Sí. abordando más de lo que debería o si esto hace parte de Bueno, otra primero entrega. que todo, sí, Sí, listo. primero saber Sí, eso. la primera, el tema enfocado con el tema de la entrevista, ¿cierto? Entonces, bueno, Sí, sí, porque yo veía esa entrega, o sea, la uno y la 3 llego a pensar que son similares, pero digo, no, o sea, tienen que ver, sí, pero una ya es la ejecución y la otra es el planteamiento. Planteamiento es lo que le acabo de presentar en el Word. Eso entiendo yo. la uno y la 3. A ver, usted tiene cómo la tiene definida como uno. O sea, se Es, refiere a cuál. esta es la que yo tengo como uno. Y El esta es la diseño que de tengo instrumento como de 3. recolección y el formulario. Exacto. Ah, no, lo que pasa es que por eso yo les mencionaba, o les mencioné, que lo que el diseño y el instrumento de recolección de la información, sí, 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 se los alcancé a mencionar, recuerdo muy bien que el formulario de recolección de la información es un instrumento de recolección de la información. Solo que es que aquí está siendo muy puntual con el hecho de que usted genere un formulario y en el otro, en el anterior, cualquier otro instrumento de recolección de la información. ¿Sí? Sino que lo que sucede es que yo les dije, es mejor que entonces, para diferenciarles y para que, pues bueno, realmente hagan un trabajo eficiente, lo más puntual es el hecho que en el apartado de diseño de instrumento de recolección de la información generen un guión de una entrevista y en el formulario una encuesta, ¿sí? Son distintos. Entonces, si muy bien está bien definido el hecho de que la formulación del formulario y la recolección de la información está establecido para capturar la información, no en el momento, y para una población en específico que ustedes tienen que definir, el diseño del instrumento y la recolección de la información, el consejo del propendido, es básicamente un guión, ¿sí? Es un guión. Sin embargo, pues entonces ustedes también tendrán que tener en cuenta elementos dentro del diseño de la entrevista, ¿sí? Primero que todo, ¿a quién va la entrevista? ¿Para quién va? Para usuarios de dispositivos, de ordenadores, de dispositivos portátiles, computadores. Ojo, hay una cosa muy distinta. ¿Para quién va? ¿Para quién va? Está en singular. Para la persona que tiene una necesidad con su computador. Una persona en particular. Las Profe, entrevistas son sí, las entrevistas son muy puntuales y van enfocadas, como yo les comenté, a personas que tienen un cargo en particular y que tienden a ser cargos muy altos. Sí, porque esa información que yo deseo capturar es porque realmente he sacado una cita con esa persona, le he tenido paciencia, he ido a hablar con ella. ¿Sí? Entonces, si es para los usuarios en general, pues es más factible. Yo no puedo realizar entrevistas a cada uno, tomar una muestra. No, no, me queda muy, con respecto a la población que usted me acaba de comentar, me queda muy, muy complicado generar una entrevista y que genere un resultado lo realmente representativo para eso. ¿Sí? ¿Se imagina hacer una entrevista para todas esas personas que usted acaba de comentar? Sí, sí, sí. Para eso se aplica la encuesta, ¿sí? Entonces, ¿qué recurrimos a hacer o para qué la entrevista? La entrevista son para personas muy puntuales. Por ejemplo, ¿yo qué diría? ¿Sí? ¿Yo qué diría? Por ejemplo, podemos aplicar entrevistas a un personal, pero muy exclusivo, ¿sí? Posiblemente, diría yo, empresarios, clientes que sean empresarios. Yo me imagino que una empresa de esas muchas veces tienen o organizaciones como esas tienen empresarios dentro de ellos, ¿cierto? profe, qué pena la Sí. interrupción. Ujú.
No hay un público en específico en este caso, profe. Es para todas las personas que en verdad requieran una asistencia física o remota, ¿sí? No Pero Por eso específicamente ya eso, lo hace un público. para Eso ya empresas. sería el público. Sí, y una entrevista no es factible para ello. Es lo que intento decirles, una entrevista es ineficiente para eso. Ustedes, como por ejemplo, ustedes han visto en las televisiones a quienes le hacen las entrevistas, le hacen a los actores, ¿cierto? Sí, Y le hacen la misma entrevista a todos los actores. no, claramente no. No, son preguntas muy diseñadas para esa persona en particular. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿cómo van a aplicar una entrevista? Pues yo reduzco la posibilidad de la población, en particular algo muy exclusivo, ¿sí? Bueno, ¿a qué voy? Ok. Se lo voy a comentar así muy directamente, bajo un caso de la vida real. Yo tuve la oportunidad de trabajar para una entidad. Esta entidad en particular, pues, tenía su servicio de soporte técnico, ¿cierto? Pero resulta que ellos prestaban servicios de soporte técnico, sí, muy bien a las personas en general, pero también a las empresas, a los, a las empresas en particular, tenían la posibilidad de prestar ese servicio de manera exclusiva, donde tenían equipos de trabajo exclusivamente para esa empresa, ¿sí? Entonces, que le voy a vender, le tengo que vender una insuma a la empresa X, Y o Z. Claro, sí, señor, yo se la tengo, ¿sí? Pero es que son insumos empresariales, ¿sí? Para la empresa. Entonces ya estamos hablando, no, mire, lo que pasa, pongámoslo así. ¿Cada cuánto ustedes le están solicitando a nivel del público en general? Del público en general, les están solicitando soporte técnico para un servidor hackeable. Nunca. Muy rara vez, ¿cierto? Sí. Pues una población muy específica. Bien. Y un servidor hackeable es un servidor que está en una empresa, está en una organización o está en términos de que maneja un volumen de información, un volumen de concurrencia pues relativamente alto, medio o alto, ¿sí? Entonces, yo no voy a decir, ay, lo que pasa es que no, se me acaba de dañar el teclado de mi servidor Proliant. No, pues, a ver, si me hago entender, es muy raro, ¿sí? Entonces, no quiere decir que no se dé, ¿no? Pero es muy raro. Entonces, a ese tipo de población, ustedes dicen, bueno, yo voy a enfocarle al gerente de Bavaria, ejemplo, ya que lo menciono acá abiertamente. Lo voy a aplicar porque, ¿qué? Porque es uno de los clientes que yo tengo disponibles. Entonces yo me voy, o bueno, digámoslo que al gerente no, al jefe de sistemas de Bavaria. Entonces, ahí es donde yo voy a enfocarme, porque es que mi solución o el proceso que yo llevo a cabo, yo también lo tengo que sondear bajo esa población y en específico, pues entonces yo ya me puedo enfocar en el que, en el jefe de sistemas de Bavaria, por ejemplo. Sí, a nivel nacional, eso llegar hasta allá sería un poquito, pues, no imposible, pero pues sí se puede llegar como entrevista, ¿no? Como entrevista. Recuerden que la entrevista se hace en el momento, ¿sí? La entrevista se hace en el momento, ustedes tienen que dirigirse, va a haber un guión, muy bien el hecho que lo hayan generado una serie de particularidades con respecto a las preguntas. Es muy corta, es muy corta. Las preguntas están allí, pero a partir de cada pregunta se debe generar un diálogo, ¿sí? A partir de cada pregunta se empieza a generar un diálogo y ese diálogo va desenvolviendo, se va generando para tratar de capturar la mayor cantidad de información. Si ustedes observan en algún momento, un entrevistador muchas veces tiene un apoyo, tiene una grabadora o tienen inclusive en algún momento una pequeña
libreta de notas donde puede capturar la información en particular que en algún momento ya tuvo en cuenta, ¿sí? Porque es instantánea esa información. ¿Esto con el fin de qué? Pues ustedes deben entender que tanto un jefe de sistemas, por ejemplo, en algún momento puede llegar a manejar un nivel de recursos a nivel tecnológico, ¿sí? O a nivel de algún proceso. Y es importante conocer la información que él me pueda dar. ¿Bien? Entonces, y si no maneja recursos, al menos maneja un nivel de autoridad para poderlos, pues, dar un aval sobre ello. ¿Listo? Entonces, por eso este tipo de población es importante. Ya la entrevista es muy puntual, es muy puntual. No sé si me hice entender. Sí, ya esa me queda, esa primera entrega me queda mucho más clara. Y bueno, por consiguiente también la Profe, tercera entrega. O sea, la primera es, ujú, esto como tal, todo lo que es de a quién va dirigido, cómo va a ser dirigido, qué le vamos a preguntar en caso de que, qué va a hacer, qué va a aplicar a qué persona y qué no, ¿no? Esto sería como tal lo que es el diseño, tal cual como lo dice el nombre. Y ya esta tercera parte es ya la entrega, digamos, ese producto tangible que viene a ser la entrevista, ¿no? Sí, Es, por el o sea, momento este y este van a ir de la mano. el diseño de instrumento de recolección de la información dentro de la guía como tal se establece tener en cuenta las normas básicas de presentación, bueno, etcétera, todo el tema de documentación, del documento, listo. Eh, pero si ustedes observan en ningún momento en la guía, se comenta que deban aplicarlo, ¿sí? No se comenta que deban aplicarlo, sencillamente, pues, a ver, es un guión como tal establecido para ello. En cambio, el otro sí hay que aplicarlo, pero pues no digamos mentiras. Ustedes muchas veces llegan y dicen, no, pues tratemos de diligenciar esto de acuerdo a, porque pues por ahora es un tema muy académico, ¿no? Sí, es más por la naturaleza del ejercicio, pero sí, o sea, diseñarlo, saber cómo se hace y ya. Y la tercera entrega es que esté presente, no necesariamente lo que usted dice, tener que ir a aplicar la encuesta como tal, que esté presente, que hayamos aplicado el guión que desarrollamos ya en el formulario en este caso, es lo que En yo el le caso de la entendí. entrevista, sí, el caso del formulario deberían aplicarla como tal. Esa sí los Ok, obliga a sí, aplicarlo. Pero listo. entonces, bueno, hasta ahí digamos lo que comento como tal el término. Eh, Claro, no, lo entiendo ahí bien, perfecto ya entonces eso. ¿sí? Ah, bueno, listo. Y por último, la Lo que formulación. le presenté entonces me dices más volverlo un guión, o sea, esto que le presenté. A mí me parece que eh, sí, el tema de las preguntas está correcto, o sea, realmente un guión está basado en eso, ¿sí? Un guión está sí. basado para yo determinar una presentación de quién es la persona, bueno, etcétera, preguntas o temáticas a tratar, ¿sí? Y se realiza, pues, posteriormente, bueno, una despedida o una conclusión sobre todo lo que se está definiendo allí bajo la entrevista, ¿sí? Y no más, eso es todo, ¿sí? Eso es Perfecto. todo. Ok, listo. Bueno, siguiente pregunta, ¿no? Que me estaba diciendo me estaba comentando sobre el Project Charter, ¿tengo entendido? Sí, sí, eso sí, la verdad. Y sí, yo no tengo mucho para qué preguntarle porque sí, la verdad no lo entiendo. O sea, no sé cómo abordarlo, le soy honesto. Bueno, bueno, el Project Charter precisamente es un documento que ha sido diseñado con el fin de que mm, se presente como un proyecto, las generalidades de un proyecto y posteriormente sean evaluados. ¿Quiénes los evalúan? Pues es un stakeholder con la suficiente pertinencia para el caso o stakeholders con la suficiente pertinencia para los casos, ¿sí? Entonces, todo depende de lo que yo desee como tal establecer y cómo yo lo vaya a implementar.
¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esos dos elementos de cómo lo quiero establecer o implementar? Voy a compartir pantalla. Yo lo establezco con un objetivo en particular, ¿sí? Y es presentarlo bajo los stakeholders como tal, involucrados a nivel de, por lo general, a nivel de capital o a nivel de que tengan suficiente, digamos lo que poder para poder empezar a definir un tema de autorización. Entonces, por ejemplo, se aplica mucho en algunas empresas públicas donde, es que necesitamos, por ejemplo, realizar procesos de ordenamiento del cableado. Listo, perfecto, sí señor. Entonces, el que presenta el proyecto por lo general es el jefe de sistemas hacia una autoridad superior, pero ese proyecto no va solo. Ese proyecto tiene que ir con una cotización, tiene que ir con una definición de garantías, con una definición de presupuesto, con una duración, etc. Y todo eso está, digámoslo, dentro de la generalidad de este acoplamiento del Project Charter. ¿Sí? Primero que todo, el nombre del proyecto como tal, las siglas que vayan a haber definido o el nombre como tal que le vayan a otorgar a ese proyecto, la descripción general sobre este, ¿listo? La definición de los requisitos del proyecto. Encontramos en términos de software dos, funcionales y no funcionales. Recuerden que los proyectos funcionales son aquellos que son de estricto cumplimiento y son los que realmente impactan directamente en el funcionario, en el funcionamiento del aplicativo, ¿sí? Y hay requisitos que no son funcionales. Los requisitos no son funcionales son aquellos que son optativos o que realmente se pueden llegar a presentar como si se pudiera, que si se pudieran variar con ellos. Pueden existir y que puedan variar. ¿Listo? Existen, pero varían. Por ejemplo, si utilizará un motor de bases de datos, eso es claro que se va a utilizar más un motor de bases de datos, pero yo soy mucho más específico mencionando MySQL, ¿sí? Es no funcional. ¿Por qué no lo he colocado? Lo he colocado como aquí no funcional, porque yo estoy mencionando que lo voy a utilizar, pero doy la posibilidad de que me lo cambien, ¿sí? En cambio, en este se podrán atender 1.000.000 de PQRS al día. Esto yo no lo cambio, ni la cifra, ni lo que se vaya a atender. Ese es de estricto cumplimiento y no se debe cambiar. ¿Listo? Bajo el orden del concepto de requisitos funcionales y no funcionales, son de estricto cumplimiento. Obviamente, dentro del tema de acuerdos y negociaciones dentro del software, o dentro de la solución que se vaya a entregar, o dentro del proyecto en general, se pueden modificar, ¿sí? Pero eso es bajo el contexto no técnico, ¿bien? El objetivo del proyecto, ¿cuál es la meta como tal que se busca? ¿Cuál es el fin? ¿Hasta dónde debe llegar? Cuando me refiero al fin es hasta dónde debe llegar, hacia qué meta, hacia dónde se limita como tal el proyecto establecido. Bajo lo que se menciona como triple restricción, mencionado aquí, alcance, tiempo y costo. Estos son costos preliminares, tiempo preliminar y un alcance preliminar también. Aunque suena un poco extraño, pero yo lo debo mencionar porque posteriormente, precisamente de este documento, se pueden generar versiones. En términos reales, yo puedo entrar en un proceso de negociación donde este Project Charter quede completamente inválido, ¿sí? Y se genere una nueva versión del Project Charter donde hayan nuevos establecimientos y nuevos elementos de negociación. Cuando se hacen los pitch, por ejemplo, se establece un Project Charter, se entrega y se establecen los temas bajo lo que yo considero, ¿sí? Pero si en algún momento el stakeholder o los stakeholders, dependiendo, mencionando, mire, es que a mí me parece que debería cambiar esto y usted está dispuesto a realizar procesos de flexibilidad frente a ellos, en algunos o en todos, dependiendo de lo que usted desee, o en ninguno, entonces, si se llega a presentar algún tipo de cambio, usted vuelve y genera una nueva versión del Project Charter. Con eso genera un seguimiento sobre el tema de negociación o el tema de
de entrega de diferentes aspectos con los genéricos, con los cuales se empieza a determinar elementos preliminares para la ¿para qué? Para la aprobación de un proyecto, ¿sí? Ese es el objetivo como tal del documento. Bien, finalidad del proyecto, ¿listo? ¿Con qué fin se realiza esto? Genera una solución y sobre esa solución que se busca, ¿listo? Aquí es importante de pronto en algún momento, si ustedes quieren, poder generar algún tipo de validación frente a ello a través de lo que ustedes están realizando, por ejemplo. Esas encuestas y esas entrevistas son muchas veces importantes porque nos indica un estudio preliminar que en algún momento los resultados de estos nos va a servir como soporte. ¿Listo? Sea aquí en el Project Charter o sea en los documentos posteriores. El Project Manager, ¿a quién reporta? A alguien en particular y los niveles de autoridad, ¿sí? Hasta qué privilegios tiene esa persona y quién supervisa. ¿Listo? Entonces es importante tener todo en cuenta todos estos aspectos de la designación del Project Manager, ¿sí? Obviamente, ustedes no deberían ser ninguno debería ser Project Manager, pero pues por términos académicos, al menos seleccionen a uno. Los hitos y una fecha tentativa de programación. Los hitos, recuerden muy bien lo que yo les mencioné, son aquellos eventos trascendentales que realmente tengan mucho peso para definir la continuidad o no del proyecto o que sean realmente muy importantes, ¿sí? Sean supremamente importantes para que ustedes puedan definir. Si quieren pueden tomar esos también, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿Listo? Y la lista de los stakeholders definidos dentro de nuestro proyecto, con su respectivo rol y nivel de responsabilidad o de acuerdo a la información o datos que ellos también nos puedan suministrar. Por ejemplo, aquí tenemos sponsors, que en este caso equivaldría a patrocinadores, ¿no? Entonces tenemos diferentes elementos con los cuales vamos a empezar a tener en cuenta. ¿Listo? Principales amenazas. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es un peligro latente. O sea, que está ahí, pero no se ha explotado, no se ha manifestado, no se ha materializado. Eso es una amenaza. Sabemos que está, que puede ocurrir como puede que no. Tiene una posibilidad, no una probabilidad solamente, sino una posibilidad de que ocurra como que no. Y son aquellas que van a afectar de manera negativa el hecho de que el proyecto se lleve a cabo. Eso es una amenaza, ¿sí? Eso como tal es una amenaza. Entonces deben definir muy bien el tema de las amenazas de acuerdo al ambiente o el contexto que ustedes están representando. Por ejemplo, las amenazas que en algún momento para el proyecto de Erika van a ser completamente distintas, ¿sí? Al proyecto de Daniel, ¿listo? O de Jader, que están en conjunto. Entonces van a ser completamente distintas porque tienen ambientes distintos. Puede que hayan amenazas diferentes, como puede que sean las mismas o compartan unas similares, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en términos de lo de Erika, del proyecto de Erika, puede que haya una amenaza latente con respecto a la legislación en específico de las regalías, perdón, de las, bueno, digámoslo que el presupuesto o el plan decenal, ¿sí? Dependiendo donde se encuentre laborando, si es público o privado. El término o los términos de presupuesto para las EPS o de las EPS, que pues eso es un tema un poquito complejo allí. O el tema de legislación en particular sobre el tema de las reformas a la salud. Un ejemplo. Entonces son amenazas distintas a las que en algún momento el proyecto de Daniel se va a enfrentar, ¿no? Oportunidades del proyecto. Son aquellos que son lo contrario a las amenazas. Aquellas que están latentes ahí
puede que se exploten como pueden que no, pero van a favorecerlo. Van a favorecer el proyecto, tanto en aprobación como en desempeño, en presupuesto, etcétera. ¿Sí? Entonces, que en algún momento se puedan llegar a presentar dentro de todo lo que se está buscando. Y por último, un presupuesto preliminar. ¿Listo? Este presupuesto ustedes más adelante van a encontrar unas evidencias que van a ser un poco más específicas sobre estas. ¿Sí? Y van a tener que generar cotizaciones. Entonces, para que se vayan preparando también, pero todavía falta tiempo para ello. Daniel, esa es la generalidad, o bueno, generalidad no, esa es ya directamente la explicación que le doy sobre este documento. Listo, sí. Básicamente entiendo es diseño y evaluación de proyectos. Entiendo. Aquí me causa una duda esta parte del presupuesto. Hasta este momento puede ser medio despegado de la realidad, o sea, buscar que sea lo más aterrizado, pero no enfocarnos mucho en esto, ¿verdad? En la parte del presupuesto preliminar. No, ¿O en qué realmente nos no. vamos a basar para esos montos? Para el presupuesto, bueno, realmente se va a basar en su experiencia. Se debería basar en una serie de estudios y cotizaciones iniciales, pero realmente cuando usted ya vaya a entrar en materia con otro tipo de documentos, usted ya se va a dar cuenta que pues bajo la negociación que usted ya estableció con el stakeholder o los stakeholders del proyecto, puede que hay una alta probabilidad de que eso vaya a variar. Porque va a decir, no, mire, lo que pasa es que yo lo necesito es en menos tiempo. Y usted ya tiene establecido que va a haber un tiempo en particular con el cual usted está contando, entonces puede que sea menos, de tal manera que va a recurrir a más personal, va a aumentar el costo. Un ejemplo. ¿Listo? No, yo también lo requiero para una interfaz no solo con aplicativos web, sino con dispositivos móviles. Ah, bueno, listo, sí, señor. No es mi especialidad, pero busco cómo. Entonces, esto incluye el tema de una ampliación con respecto no solo al tiempo, sino al personal, a materiales, a herramientas tecnológicas, costos en general, etcétera. ¿Sí? Entonces, por eso mismo no es tan... Es como cuando ustedes llegan y les dicen, bueno, lo que pasa es que necesito mandar a hacer un escritorio. Y ustedes van donde el carpintero y el carpintero le dice, mire, un escritorio de tanto por tanto, yo le cobro esto. Ah, bueno, listo, sí, señor. Y ustedes vuelven, dicen, sí, señor, yo requiero el escritorio. Es un ejemplo, ¿no? El carpintero, o bueno, el constructor del mueble, les dice, sí, pero recuerde que entonces verifiquemos la información. Yo le cobro tanto, pero dígame sus requerimientos. Ah, sí, señor, mire, son estos. No, yo lo quiero con una manija tal, yo lo quiero de tanto por tanto, yo lo quiero en tal material, yo lo quiero de tal manera, yo lo quiero patas de tal cosa, un color X, Y o Z. Sí, señor, claro, cómo no. ¿Y en cuánto tiempo? En tanto tiempo. Uy, ah, bueno, listo, mire, esto le incurren ciertos gastos, hay un establecimiento sobre esto, puede que no se le seque si usted lo requiere para tal tiempo, o puede que sí se le seque. Estoy esperando el tema del proveedor para una pintura X, Y o Z, entonces vamos a tener que establecer un tiempo de holgura de tanto, ¿sí? Entonces, eso es mucho, eso ya es después de haber establecido por lo menos esto es enfoque preliminar y que haya sido aprobado. ¿Me hago entender? Sí, señor. Sí, ya queda todo claro. Bueno, perfecto. ¿Tiene Profe, alguna otra duda, aclaración o comentario? sí, claro que No, sí. ya por mi parte no. Ah, bueno. Profe, a raíz de esa evidencia, si no estoy mal, toca hacer como un tipo de modelamiento ¿cómo se llama? Se me olvidó. Star con Star UML se llama, sí.
¿Cómo es ese tema? ¿Cómo se estructura o se especifica eso, profe? ¿Dónde se menciona Star UML? Por ejemplo, en la formulación de proyecto está en el último, utilice una de las herramientas o plantillas de Star UML, plantilla de historias de usuario, que se escribió en el componente formativo. Sí, sí, señor. En este caso yo les estoy suministrando una plantilla en particular que es esta. ¿Listo? ¿Cuál, profe? ¿Cuál? Esta. ¿La están observando? No, todavía no, profe. ¿No están Es la que observando el estoy Project mostrando. Center? O sea, ese documento, el que me acaba de Este. compartir también usted vía WhatsApp, es la plantilla. Ese documento Word. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Eso es. ¿Sabe por qué no se lo solicito como tal? ¿Es yo? Porque es irónico, pero ya les voy a mostrar. O sea que no va a ser necesario. No, ya les voy a mostrar por qué. Miren, se lo voy a mostrar aquí en la guía. En la guía, ¿leyeron los evidencias posteriores? Mírenlo. Especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales de software. ¿Dónde están? Aquí ya los van a tener. No van a tener que volver a realizar esas evidencias porque ya la tienen. Documento con la especificación de requerimientos. Este sí lo van a tener que hacer con el 830. ¿Sí? Y aquí aparece formatos de casos de uso. Les va a tocar hacer los formatos de casos de uso. Validación de requisitos de software. Bueno. Taller para la determinación de especificaciones, requerimientos de software y metodología. Utilizar esto. Ya iremos a ver cuáles son las metodologías de software. ¿Listo? Ya miramos acá. ¿Dónde está? Metodologías de desarrollo. Todo esto va enfocado a las metodologías. Metodología. ¿Dónde está? Métodos técnicos de ocupación. Ah, bueno, eso es de TICS. Permítanme a ver dónde es que está esto. O si no, lo encontramos en la siguiente guía. En la siguiente guía son muy específicos en mencionar las historias de usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo les digo ahorita que los hagan, más adelante van a tener que volver a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Las historias de usuario van a ir más adelante. Permítame ver si yo lo encuentro en particular aquí. Qué carlos ayuda. Permítame un segundo.
está en la... mírenlo, aquí está, se los voy a mostrar. ¿Sí lo alcanzan a ver? Espera, profe, no. Sí, sí, sí. Sí, Lenguaje unificado de modelado. Ahí están los casos de uso. Elaboración de diagramas y plantillas de casos de uso del proyecto. Elaboración de historias de usuario del proyecto. Si yo estoy determinando una evidencia en particular que me está diciendo que tienen que elaborar historias de usuario en un proyecto, ¿para qué me las va a solicitar más arriba? ¿Me hago entender? Y esto está dentro de la actividad del proyecto 2, que es mucho más adelante. ¿Sí? Y no solo eso, diagramas y documentación de actividad del proyecto. Si yo menciono lenguaje de modelado unificado, que es un foro, ¿sí? Es porque yo tengo que mencionar casos de uso, especificación de casos de uso, diagramas de actividades y otra serie de diagramas en particular que les va a ayudar a describir su proyecto a nivel técnico. Mire, elaboración de diagramas de modelo de dominio. ¿Sí? El diagrama de modelo de dominio es un diagrama de clases o es una de las posibilidades que utilizan diagramas de clases. ¿Sí? El chequeo de los artefactos. ¿Cuáles son los artefactos? Los que se acaba de mencionar. Me estoy adelantando bastante. Yo les estoy dando razones para ello, ¿sí? Para que le encuentren sentido un poquito todo lo que les estoy mostrando. Términos de contratos, que está diseño de tablas comparativas entre presupuestos de hardware y software, propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto, taller de especificación del modelo conceptual que hace parte del modelo, de uno de los elementos del lenguaje modelado unificado, listo, y la propuesta técnica, bueno, propuesta técnica y económica con ajustes de acuerdo a la negociación tecnológica, y eso es matemáticas. Entonces, no sé si queda claro con respecto a la razón por la cual le estoy presentando esa plantilla como tal en este momento, ¿sí? Sí, 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 nos está facilitando el trabajo, la verdad. Estoy tratando es como de dividirlo para hacerlo más específico dentro de todo lo que ustedes tienen que presentar, de tal manera que se pueda alinear con el tema de la secuencia de las temáticas que se puedan empezar a ejecutar, ¿sí? Porque eso lo vamos a ir ejecutando poco a poco. ¿Bien? Entonces, no sé si queda aclarada la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Alguna pregunta, duda, aclaración o comentario? Ya para finalizar. Bueno, como no escucho a ninguna otra, entonces me resta por decirles que les agradezco mucho el espacio, les agradezco el tiempo. Los voy a citar para entonces la semana entrante, como tal. Ya estaríamos en la disposición de ver unas nuevas evidencias, ¿sí? Ya son un poco más cortas, ya vamos a establecer todo lo debido. Y dentro de todo, entonces, vamos a ir estableciendo, uy, sí, son bastante cortas. Vamos a ir estableciendo otras que vamos a ir viendo poco a poco. Ya, yo diría que ya para el próximo mes se vayan a ir alistando mental, físicamente para el tema de inglés. ¿Listo? Ya para el próximo mes, para los meses de agosto, el mes de agosto. ¿Bien? Profe, una duda. Entonces, ¿hay que aplicar sí o sí el formulario a personas reales? Lo digo para quienes no estamos inmersos en el proceso de manera real, sino que inventamos el proceso al que se va a impactar con el software.
Así estuvieran en el ambiente, yo creo que muchos de ustedes van a empezar a inventar eso, ¿listo? Entonces, seámonos como muy honestos frente a ello. Otros no lo van a realizar, ¿sí? O sea, me refiero, no lo van a hacer de manera inventada, sino lo van a hacer de manera honesta, ¿sí? De acuerdo a eso, ¿no? Entonces, ya depende de ustedes, ¿no? Obviamente es un proyecto que, pues, si ustedes no lo encuentran y se lo están por ahora formulando, pues, el único insumo que van a tener verdadero es ustedes mismos para poder empezar a establecer ello. ¿Bien? Lo que son las entrevistas y dependiendo del proyecto en el cual vayan a ir encaminados. ¿Listo? Ya depende 100% de ustedes cómo lo vayan a desplegar. ¿Bien? Entonces espero haber solucionado la duda, Karen. Con mucho gusto, Karen. Bien, entonces, no siendo más, señores aprendices, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Los estaré viendo entonces el día lunes. Les enviaré la invitación y un pequeño recordatorio pues directamente en el grupo de WhatsApp. Gracias por su tiempo y por las dudas que han presentado dentro de todo lo que estamos tratando de realizar. Bien, que pasen muy buena noche. Hasta luego. Feliz noche, profe, gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Hasta Chao, profe, luego. muchas gracias. Chao. Bendiciones. Que pasen buena noche. Igual.